Dios la bendiga. Santiago, muy buenas tardes. Amén, Santiago. ¿Con tu nombre completo, por favor? Emanuel Santiago, papá mija. Pues yo soy de ¿Santiago la qué? iglesia pentecostal, y no es que yo he tenido muchas dudas y no entiendo muy bien unas cosas. Una pregunta. A Dale, ver, Santiago, la iglesia pentecostal. ¿En qué ciudad? sí. Señor, Pentecostal Unida. señor, ¿En cuál ciudad? en San Agustín Huila. San Bueno, la Agustín. Dale, pregunta Santiago, es pregunta, por favor. en San Mateo. Espera, lo busco que me olvidó. Ajá, sí. Pues en una parte de San Mateo dice, id por todo el mundo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que no entiendo. Da. Entonces, la duda tuya es Mateo 28:19. Esa es la Esa, duda tuya. sí, esa es. Dale, vamos a responderle al hermano Santiago. ¿Desde qué ciudad del Huila me dijiste? San Agustín Huila. San Agustín, Huila, la tierra arqueológica de San Agustín. Amén, así Bueno, es. vamos entonces a responder al hermano Santiago, capítulo 28, verso 19 de Mateo. Dice, por tanto, y hace discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con este texto se trata de argumentar, enseñar, manifestar que aquí está hablando de tres personas divinas. Bueno, Ujú. hay tenemos dos interpretaciones. Una que es interpretar bíblicamente el texto y otra es hablar la verdad del texto. Primero, interpretarlo bíblicamente el texto. Aquí habla de un nombre. Habla de un nombre. Dice, bautizándolos en el nombre. Un solo nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles bautizaron en un solo nombre, invocando un nombre, el nombre de Jesús. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 38, la Biblia de traducción textual, la Biblia de traducción actual. En ese verso, Hechos capítulo 2, dice que Pedro les dijo, pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos. Y pídanle perdón a Dios, dice allí, y dejen que nosotros los bauticemos, y dejen que nosotros, ese nosotros son los apóstoles, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, y Dios perdonará sus pecados. ¿Mm? El Listo. verso 41 dice, dice que ese día 3,000 personas se añadieron al grupo de los seguidores de Jesús, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿En qué nombre bautizaron los apóstoles? En el nombre de Jesús. En la Biblia Arca Fernández, capítulo 2, verso 7, del texto o del libro o de la carta escrita por Santiago, dice allí, Santiago dice estas palabras: no blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Escuche bien lo que dice Santiago literalmente allí. Santiago habla de la invocación del nombre de Jesús en el bautismo. Invocación. Hechos en el capítulo 22, verso 14. Ananías le dice a Pablo, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados bautizándote en su nombre. ¿Mm? Entonces, hay que invocar el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Y Pablo dice en Romanos 6:3 que él fue bautizado en el nombre de Jesús. Todos los bautismos en la Biblia están en un solo nombre, en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, Hechos 8:12 y 16, Hechos capítulo 10, verso 47, Hechos 19, verso 5, Romanos capítulo 6, verso 3, la carta a los romanos fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús. La carta a los Gálatas, Gálatas 3:27, los Gálatas fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús.
Decir, todos los bautismos en la Biblia son en el nombre de Jesús. Porque Mateo 28 y 19 habla de un solo nombre. Un nombre que es del Padre, un nombre que es del Hijo, un nombre que es del Espíritu Santo. Recordemos algo además, que para Santiago Jesús es el Padre. Por eso Santiago bautizó, Santiago el menor o Jacobo el menor, Jacobo hijo de Alfeo. Santiago en el capítulo 3, verso 9, Biblia, Septuaginta al español, Septuaginta de Yuniman, la Biblia textual, la Biblia de las Américas. Sí, dice allí Santiago 3:9, con ella bendecimos al Señor y Padre. ¿Quién es el Señor? Santiago 2:1 dice, amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Para Juan, también que bautizó en el nombre de Jesús, Juan el capítulo 2, verso 12 dice, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Juan estuvo el día del Pentecostés allí en Hechos 2, cuando los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces Juan escribe que Jesús es el Padre que estuvo en el mundo no conoció. Recordemos que en Juan 1:10, Juan dice que es aquel verbo carne vino a ser, que estuvo en el mundo por él fue hecho y el mundo no conoció. Pero ¿quién fue ese? Primera carta de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Entonces, ¿quién es el Padre? Jesús. Pablo llama a Jesucristo Padre, como Dios dijo, 2 Corintios 6:16, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. No toqué el mundo, yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el Señor Todopoderoso? Jesús. ¿Qué seremos a Él? Hijos e hijas. ¿Qué será de nosotros? Por Padre. Juan dice que Jesús es el Espíritu. Primera de Juan 5:6 dice... Juan dice, 1 Juan 5:6 dice, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es Jesús, la verdad. Jesús mismo lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan dice, el Espíritu es la verdad. Jesús mismo dice ser el Espíritu, 7 cartas a las iglesias, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. Jesús dice allí, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mismo Pablo dice, el Señor es el Espíritu. El Señor. ¿Quién es el Señor? Porque no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ese nombre es Jesús, nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales estos puedan ser salvos. Por eso los apóstoles bautizaron ese nombre, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, el nombre es Jesucristo. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, por eso los apóstoles bautizaron el nombre de Jesús. Ahora, esa es la explicación bíblica de ese texto. Pero hay otra explicación, que es la explicación histórica. La explicación histórica nos dice, según el manuscrito más antiguo, que Jesús no dijo esas palabras. Manuscrito del año 200. Dice que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones en mi nombre. Eso dice el manuscrito más antiguo. Vayan y hagan discípulos a las naciones en mi nombre. Lo mismo que dice Lucas 24:47 por allí. Dice allí el Señor, Señor Pastor Jonathan, deje de huir y venga al debate. Dice allí Dice Lucas 24:47, por ahí dice que Jesús les mandó a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Por eso los apóstoles predicaron arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús por medio del bautismo. Pablo dice, un Señor, una fe, un bautismo, solamente hay uno. Y recordemos que Pablo mandó a bautizar y fue bautizado y bautizaba en el nombre de Jesús. Un bautismo, dice Pablo. Ahora, las palabras originales del Señor en Mateo 28:19 fueron que el bautismo o predicar y hacer discípulos serían en su nombre.
Y esto corresponde a lo que dice Juan capítulo 14, que dice allí que cuando viniese el Paracletos, el Consolador, él, dice aquí Juan 14, dice aquí, más el Consolador, Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escuche bien, os recordará todo lo que yo os he dicho. Y cuando los apóstoles bautizaron y mandaron a bautizar en el nombre de Jesús, estaban llenos del Espíritu Santo. Es decir, no fueron ellos los que hablaron. Fue el Espíritu Santo que les enseñó toda verdad y les recordó las palabras literales que el Señor Jesús había dicho. Él os guiará a toda verdad, os recordará todas las cosas, recordará todo lo que yo os he dicho, os enseñará todas las cosas. Entonces, cuando los apóstoles mandaron a bautizar en el nombre de Jesús, bautizaron en el nombre de Jesús, no fueron que ellos se lo inventaron, o que fueron, no, eso se los recordó, se los enseñó el Espíritu Santo, que es el mismo Jesús en ellos. Como dice aquí, que ellos conocían el Espíritu Santo, Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros. Escuche bien, mora con vosotros, morar, vivir, vive con vosotros y estará en vosotros. Ellos conocían el Espíritu de verdad, ellos conocían al Paracletos, ellos conocían al Consolador. ¿Por qué? Ellos conocían al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vivía con ellos. ¿Quién era el que vivía con ellos? Jesús. Y estará en vosotros. Un verso más abajo dice Jesús, el verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuál día? Cuando viniese el Consolador. Yo en vosotros. Entonces, ¿quién era el Consolador que les recordó todas las cosas que el Señor había dicho? El bautismo va incluido allí, que era en el nombre de Jesús, Jesús mismo. Y los guió a toda verdad. ¿Quién es? Jesús mismo. Que les enseñó todas las cosas, Jesús mismo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Y que el Espíritu les recordó que, siendo Jesús mismo, les recordó que lo que él había dicho acerca del bautismo era que era en el nombre de él. Vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Eso fue lo que Lucas, el historiador, recogió de Mateo, de Juan, de todos aquellos, de Pedro, recogió de los 11 las palabras literales del Señor, que el arrepentimiento y el perdón de pecados es en el nombre de Jesús. Por eso los apóstoles predicaron el bautismo, el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, porque fue Jesucristo mismo que se los recordó, que él lo había dicho. Por eso hay Biblias hoy en día, que dicen, nota a pie de página, como la Biblia Jerusalén, y como la Biblia, nuestra Sagrada Biblia, nota a pie de página de Mateo 28 y 19, dice allí, para que la busquen, la adquieran, la compren, dice allí, nota a pie de página, dice, el bautismo en un principio se administró en el nombre de Jesús. Eso, y citan los Hechos de los Apóstoles. El bautismo en el nombre de la Trinidad, es decir, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice allí, se introdujo cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. Es decir, cuando aparece clara la doctrina de la Trinidad, en el año 382, con el edicto de Tesalónica, aparece clara la doctrina de la Trinidad. Allí se introduce el texto donde dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue en ese año, por eso los manuscritos del año 400 tienen esa. Escuche bien, los manuscritos del año 400 tienen eso, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El manuscrito anterior no lo tiene, el manuscrito anterior dice, vayan y hagan discípulos en mi nombre. Pero ya los del año 400 en adelante, como dice en esta Biblia, se introduce el bautismo en la Trinidad cuando aparece clara la doctrina trinitaria, se introduce
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles no bautizaron nunca en el nombre del Padre, del Espíritu y del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles bautizaron literalmente en el nombre de Jesús. Esa es, hermano Santiago, esa es la explicación de Mateo 28, 19. Hay unos libros, mi hermano Santiago, para que usted quiera. Hay un libro donde explica también esto. Unos libros, La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo a descubierto. El libro La unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Tratado de unicidad, escatología 1. En uno de los libros trato este tema de Mateo 28, 19 muy ampliamente. ¿Sí? Entonces lleven los libros, los que están en Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57 318 436-0745. Mi hermano Santiago, Bueno, hermano, para mí Dios fue un lo honor bendiga. responderle su pregunta, mi hermano.